En este video analizaremos cómo hacer análisis de sensibilidad de valor puntual a partir del uso de tabla de datos. Es importante tener en cuenta qué es lo que vamos a calcular. Simplemente vamos a cuantificar una relación que ya intuimos a partir de una primera construcción de la tabla de datos en la cual relacionamos una variable de entrada y una variable de salida, calculábamos los resultados asociados a esos niveles de la variable de entrada, graficábamos esos resultados y podríamos verificar cuál era la relación que había, si era directa o era inversa. Pero resulta que esa relación le podemos poner un número y ese número lo podemos hacer a través del cálculo del grado de sensibilidad puntual que, como dijimos en el video anterior, podemos o debemos más bien diferenciarlo si estamos trabajando con variables discretas o variables continuas. Si estamos trabajando con variables continuas, tenemos que utilizar o tenemos que decir que el grado de sensibilidad que vamos a calcular es del tipo relativo. En cambio, si vamos a trabajar con variables discretas, tenemos que decir que el grado de sensibilidad puntual que estaremos calculando será el absoluto. Para verificar cómo implementar estas herramientas, pues basta con recurrir a un modelo financiero, uno que ya conocemos y que se les enviará en la clase con los archivos de la clase número 11 y lo podremos analizar a través del archivo de Excel que se llama análisis sensibilidad resuelto. En este archivo podremos recordar un modelo que ya hemos venido trabajando en el cual hay una estructura de entradas, procesamiento y salida para un modelo financiero bastante sencillo que tiene algunas variables de entradas o muchas variables de entradas que ya hemos analizado como son el precio de materias primas, tiene información de personal, información de ventas, información de gastos y con esto hace un procesamiento, calcula un estado de resultados y toma unas variables de salida. De estas variables de salida uno puede o uno debería más bien utilizar y escoger una de ellas para hacer todo un análisis de sensibilidad de valor puntual con el fin de garantizar una integralidad en el análisis que esté realizando. En este caso vamos a ver cómo podemos utilizar las herramientas de tabla de datos para qué, para calcular un grado de sensibilidad. Vamos a desplazarnos a la celda I94, donde podremos ver en primera instancia el cálculo de un análisis de sensibilidad. En este caso, vamos a analizar la sensibilidad del costo trimestral de ventas al precio de las materias primas. ¿Cómo lograremos hallar este valor que nos va a permitir identificar o cuantificar cuál es la relación que hay entre una variable de entrada y una variable de salida? Pues el procedimiento es bastante sencillo y naturalmente parte de la elaboración de una tabla de datos, pero que yo deberé hacer unas cuantas modificaciones puesto que debo garantizar una integralidad. La primera modificación que debo garantizar es la siguiente. Previamente calculábamos las tablas de datos de manera independiente. En cada una de ellas tomábamos la variable de entrada y a discreción calculábamos o determinábamos una variación. Pero no había una relación entre las variaciones de una tabla de datos y otra. Para efectos de aplicar el análisis de sensibilidad de valor puntual, eso lo deberemos modificar y por el contrario deberemos garantizar que cada variable de entrada que se analice en función de una sola variable de salida, pues debe cambiar al mismo ritmo o en la misma proporción. En este caso, y como lo podemos verificar, estamos definiendo en la celda J95 una variación de entrada de un 1%. Esa variación de entrada afectará al precio de la materia prima A, al precio de la materia prima B y al precio de la materia prima C. ¿Cuál es la razón de esto?
es bastante simple. La razón es que debemos identificar cuál de las, en este caso, tres variables que estamos analizando representa un mayor efecto para la variable de salida ante cambios en un 1%. Recordemos que eso va a ser clave para la interpretación del resultado. Recordemos que estamos buscando cuál es el efecto o cuánto es el efecto en la variable de salida, en este caso costo trimestral de las ventas, frente a cambios en un 1% de la variable de entrada. Entonces, verifiquemos que cada tabla de datos se haya incrementado en un 1%. Simplemente lo que hicimos fue aumentar en un 1% cada una de las variables y acto seguido procedimos a calcular la tabla de datos como lo aprendimos a hacer. Aquí relacionábamos del modelo la variable de salida, acá construíamos los escenarios futuros, siempre digitando el escenario actual, y una vez seleccionamos y aplicamos la tabla de datos, pues íbamos a conocer cuáles eran los resultados. Ese procedimiento lo hicimos para estas tres tablas de datos y eso es tal cual lo que aprendimos a hacer. Lo único que cambia es, recordemos, es que todas están aumentándose al 1%. Estrictamente vamos a trabajar con los resultados que están aquí sombreados. ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos saber es cuánto cambia la variable ante incrementos en un 1%. Entonces, en este caso y por disposición del archivo, tenemos que cada cambio pues lo tenemos incrementado o dispuesto hacia a lo largo de una columna, ¿cierto? Que son las celdas que están resaltadas en amarillo. Entonces los resultados que están aquí identificados, pues los vamos a someter a un cálculo que lo vamos a llamar variación de resultado, que en este caso, para el caso por ejemplo del precio de la materia prima A, está dispuesto en la celda J104, donde simplemente estamos digitando o escribiendo la fórmula de crecimiento que normalmente hemos realizado y que se resume simplemente en valor de la situación futura, valor de la situación actual, ¿cierto? Esto es una relación entre las dos y menos 1, se resta. ¿Qué nos da esto? Esto que es un cálculo de variación porcentual que ya conocemos, que ya entendemos y que hemos hecho varias veces y que incluso lo hicimos para las tablas de datos en la parte inicial, pues nos va a decir cuál fue la variación entre un nivel y otro aumentado en un 1%. Ese mismo cálculo se repite para el precio de la materia prima B y para el precio de la materia prima C. ¿Qué lograremos encontrar a partir de esto? Pues ya simplemente nos falta relacionar las dos variables como lo dispusimos en la diapositiva, en la cual la variación porcentual del resultado se dividía sobre la variación porcentual de entrada y así podíamos obtener el grado de sensibilidad puntual. Ese cálculo está acá en la J105 para el precio de la materia prima A versus el costo trimestral de las ventas. ¿Qué encontramos allí? Que haciendo la división entre la variable de salida, entre la variación de la variable de salida y la variación de la variable de entrada, pues había un número, ¿cierto? Ese número tiene varias características. Primero es un número que será positivo o negativo y es un número que se deberá comparar entre sí, ¿cierto? Es decir, en este caso estoy analizando tres variables de entrada respecto a una variable de salida. ¿Qué debo yo verificar? Dos cosas, el signo y la magnitud como tal del resultado. Para este caso vemos que el mayor de todos es la relación que hay entre el precio de la materia prima C y el costo trimestral de ventas. Ese hecho, ese cálculo, ese resultado más amplio que los demás, nos dice que esta variable es la más importante para este caso. ¿Cómo la podríamos interpretar?
Podríamos decir tranquilamente que si se incrementa en un 1% el precio de la materia prima C, pues la variable de salida, en este caso costo trimestral de las ventas, se incrementará en un 0.26%. ¿Qué quiere decir con esto? Que este resultado yo no le deberé poner un porcentaje. Si le quiero poner un porcentaje para efectos de interpretación, lo pongo a un lado, simplemente para ponerlo ahí tipo textual. Pero esta celda como tal, ninguna de ellas se debe de poner en porcentaje. ¿Por qué? Porque ya cambiaría la interpretación y no es la que estamos buscando. Lo que debemos garantizar es que este número tenga un formato de número normal con decimales para poder lograr su interpretación. ¿Por qué en estos momentos es igual el grado de sensibilidad a la variación de resultado para el caso, por ejemplo, de la materia prima C? Pues simplemente porque en estos momentos la variación de resultado coincide el grado de sensibilidad, ya que estamos analizando el incremento en 1%. Pero observen lo que pasa si yo cambio este 1% por ejemplo, un 5%. Observen lo que le pasa a la variación de resultado y al grado de sensibilidad para el precio de la materia prima C. Si verificamos, vemos que la variación de resultado cambió del 0.26% al 1.30%, pero el cálculo del grado de sensibilidad de valor puntual no cambió para nada. ¿Por qué se presenta esto? Pues porque la fórmula como tal está permitiendo estandarizar el efecto que hay entre la variable de entrada y la variable de salida. ¿Cómo se estandariza? Pues simplemente definiendo que para el nivel en que la variable de entrada cambie en un 1%, pues la variable de salida va a cambiar en ese grado de sensibilidad de valor puntual. Así, la variación de entrada sea cual sea, simplemente se mantiene la constante de la variación. Pero ojo con esa interpretación, porque esa interpretación se mantiene constante y válida cuando uno garantiza que el modelo es lineal. Pero si nosotros tenemos un modelo que es no lineal, pues el grado de sensibilidad de valor puntual va a ser diferente si tenemos una curva en una gráfica, porque el grado de sensibilidad va a ser puntual para ese tramo de la curva que esté analizando y puede que en este caso sea directo con signo positivo, pero en otro tramo de la curva perfectamente puede haber una relación inversa, ¿cierto? Y el resultado nos va a dar diferente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto y por eso se hace demasiado importante que previo a este cálculo de grado de sensibilidad de valor puntual se hayan hecho las respectivas tablas de datos, las primeras que aprendimos con 50 o 60 datos, para identificar no solo la relación que hay entre las variables de entrada y la variable de salida, sino para saber qué tipo de relación tiene, ¿cierto? La variable de entrada con respecto a la salida en un modelo lineal o en un modelo no lineal como tal. Para finalizar esta primera parte, vemos que hacemos una gráfica adicional a la que ya hemos construido. En esa gráfica simplemente podremos verificar el resultado. ¿Qué se grafica? Cada uno de los comportamientos de la variable de salida ante cambios de la respectiva variable de entrada. Y al momento de visualizar la gráfica podemos verificar que efectivamente la recta que está más empinada corresponde al precio de la materia prima C. Por esto es la razón que se dice que esta es la variable que más afecta a costo trimestral de las ventas.